Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de explicación de las enseñanzas de SET. Y esta vez estamos con el libro El material de SET. Habíamos comenzado en la pasada sesión con el capítulo 13, Salud, un capítulo interesantísimo, y nos habíamos quedado en un punto de la página 159 para hacer esta segunda parte de este capítulo 13. En la frase, la represión ha sido uno de nuestros propios hábitos, donde vamos a comenzar hoy. En la pasada sesión exponía Jane la cuestión de la salud y de la enfermedad en relación con un ejemplo de su vecina Joanny, que era una persona, bueno, pues conflictiva emocionalmente. Y bueno, pues hacía una descripción Jane sobre cómo esos conflictos emocionales llegaron incluso pues a producirle no solamente toda una serie de enfermedades durante todo el tiempo en el que Jane y Rob conocieron a Joanny, sino que finalmente pues murió joven, ¿no? Y Jane se daba perfecta cuenta de que tenía mucho que ver la mentalidad de Joanny con esas enfermedades que padecía y con esa muerte bueno, pues finalmente bastante anticipada sobre lo normal, ¿no? Sobre los 40 años. Incluso pues tiene una sesión con Seth en la que Seth pues le va explicando que su mentalidad, sus pensamientos son los causantes de esa manifestación que tiene en su cuerpo, de esas emociones pues bastante oscuras y punzantes, y finalmente pues esa somatización de esa inestabilidad emocional como consecuencia de su mentalidad. Y bueno, pues Joanny no parece querer acabar de comprenderlo y finalmente pues fallece. Lo dejamos en un punto en el que comienza a hablar Seth Jane de la represión como algo que debe evitarse, dado que, bueno, pues como vamos a ver a continuación, si tú realizas una represión de tus emociones, si no quieres sentirlas, pues sencillamente te estás desconectando de ellas, siguen actuando desde la inconsciencia, desde la subconsciencia, y siguen somatizando y siguen solicitando manifestación de alguna forma en esa pantalla de cine que es tu cuerpo físico. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué explicación nos da Seth y Jane sobre esta cuestión. Leemos con un párrafo de antelación y ya retomamos. Ahora bien, si te encuentras sufriendo jaqueca, di de inmediato, esto está en el pasado. Ahora, en este nuevo momento, este nuevo presente, estoy empezando a sentirme mejor. Luego, inmediatamente, desvía tu atención lejos de la condición física. Concéntrate en algo agradable e inicia otra tarea. Con este ejemplo del dolor de cabeza, de la jaqueca, pues te dice Seth, reconócelo, está ahí, siéntelo, pero a partir de ahí cambia tu enfoque respecto de eso que estás sintiendo y traslada tu atención hacia otra cuestión. Cambia el enfoque en el sentido de esto es algo del pasado, se corresponde con el pasado, ya tendrás después tiempo de reflexionar por qué te ha dolido la cabeza. Mientras te está doliendo la cabeza, pues bueno, ya estás padeciendo la manifestación de ese conflicto emocional producido por un pensamiento erróneo. Ya estás ahí, con lo cual
bueno, pues una solución de emergencia es reconocerlo, estoy aquí, me doy la cabeza, pero esto forma parte del pasado, es decir, cambiar de enfoque inmediatamente y centrarte en otra actividad. Después de ese reconocimiento, sí, está ahí, pero no tiene sentido que esté, forma parte del pasado y voy a otra cosa. De esta manera ya no estás sugiriendo que el cuerpo reproduzca condiciones de jaqueca, no estás alimentando esa situación. Este ejercicio puede repetirse. Puedes ir repitiéndolo y vas notando cómo, bueno, pues tendría que haber una mejoría. Sigue diciendo Jane, y ya retomamos con la parte de hoy. Esto no hace que se repriman pensamientos negativos, como temores, ira o resentimiento. En otras sesiones, Seth hace ver claro que estas cosas deben reconocerse, encararse y después sustituirse. Esto es algo que nos vamos a encontrar inevitablemente en todos los demás textos, porque la libertad parte de la responsabilidad y la responsabilidad parte del reconocimiento, de la identificación de qué está ocurriendo en realidad. Si no, ¿qué conciencia está actuando si te sumes más en el inconsciente para huir de una manifestación que está ocurriendo? ¿Cómo vas a identificar la causa profunda? Siempre una cuestión de pensamiento y de mentalidad. De una manifestación en forma de emoción o de dolencia física ya somatizada, ¿cómo vas a reconocer la causa si te desconectas de esa emoción o de ese dolor? Tienes que realizar el reconocimiento. Esto me está ocurriendo. Debo comprender por qué. Debo ascender en la cadena causa-efecto hacia la emoción que me ha producido estos síntomas y hacia la creencia que está detrás de esta manifestación. Y después, a partir de ese momento, decir, pues ya no tiene ningún sentido seguir sosteniéndolo. Claro, hay dos aspectos aquí. Un aspecto inmediato, que es que me está doliendo la cabeza. Pues ya te ha dicho Seth, te concentras en otra cosa, reconoces que te está doliendo la cabeza, cambias de enfoque en el sentido de decir, esto es algo del pasado y me concentro en otra cosa diferente, porque ya me estoy sintiendo mejor. Sustituyes. Pero esto no te libera de tener que realizar esa reflexión de por qué te duele la cabeza. Porque siempre, siempre vamos a tener que localizar el conflicto emocional como efecto intermedio de una causa antecedente que es una creencia errónea, que es lo que produce ese conflicto emocional y la somatización por no haber hecho caso al conflicto emocional cuando surgió y la somatización en forma de una dolencia física. Con lo cual, la represión pues sería esquivar ese proceso. En vez de ser más consciente, bajar a la inconsciencia, no querer saber cuál es la causa. Entonces, no se puede esquivar sentir lo que está ocurriendo, sentir el dolor porque ya se ha manifestado en la pantalla corporal, sentir la emoción previamente a la manifestación en la pantalla corporal, pero manifestándose en la pantalla de tus emociones. ¿El qué? Esa creencia errónea. Tienes que llegar hasta allí, tienes que identificarla, tienes que reconocerla. Si tú reprimes el dolor o la emoción, ya no tienes la pista para alcanzar a la creencia que lo ha producido. Y entonces, pues sigue manifestándose, pero esta vez sumergida, inconsciente. Y va a seguir manifestándose en emociones y en somatizaciones, en nuevos dolores, en nuevas enfermedades, de continuo, hasta que hagas el reconocimiento de la causa profunda y la modifiques. Y podrás ir al médico todas las veces que quieras. El médico sí te va a ayudar a reconocer.
tienes estos síntomas, con lo cual que sepas que aquí hay una enfermedad. Y entonces eso te puede servir para empezar a reflexionar. Pues esa enfermedad tiene que venir de un conflicto emocional. Esto me lo dice la espiritualidad. Y ese conflicto emocional de una creencia errónea. Y lo he reprimido. He reprimido el conflicto emocional porque si no, no hubiese dado el paso siguiente, que es, claro, la pantalla manifiesta la emoción, no haces caso de la manifestación de la emoción, pues pasa a un nivel de aviso más intenso. Pues ahora se va a manifestar en el cuerpo, porque toda causa tiene su efecto y se va a seguir manifestando en tanto que no se corrija. ¿De acuerdo? Entonces, hay que identificar. Y para identificar no se puede reprimir. Si se reprime, no se identifica y no se puede realizar el proceso posterior de transformación de esa creencia. Pues esto es lo que nos va a contar Seth, que ya nos ha empezado a contar Jane. En otras sesiones, Seth hace ver claro que estas cosas deben reconocerse, encararse y luego sustituirse. La represión ha sido uno de nuestros propios hábitos. Aquí empieza propiamente la sesión de hoy. La represión ha sido uno de nuestros propios hábitos. Habla Jane sobre Rob y ella, particularmente después de que supimos en qué forma los pensamientos negativos pueden ser tan destructivos. Al principio me pasé de la raya, o estuve a punto de ello, reconoce Jane, pues me encontré abrigando un pensamiento lleno de resentimiento respecto a cierta persona o situación, y casi me espanté. Demonios, es terrible pensar una cosa así, me dije a mí misma. Si dirijo un pensamiento agresivo hacia alguien, entonces puedo herirlo, le dije a Rob. Si entierro ese pensamiento agresivo, puedo herirme a mí y hacer surgir síntomas físicos de algún tipo, porque estoy llevándolo a un nivel inconsciente donde va a seguir actuando sin que yo me dé cuenta hasta que se somatice. Así pues, ¿me haces el favor de preguntar a Seth? Le dice Jane a Rob. ¿Me haces el favor de preguntar a Seth en nuestra próxima sesión qué es lo que sugiere? Porque claro, cuando Jane empieza a manejar esta información, pues surgen las dudas que nos surgen a todos cuando empezamos a manejar esta información. Dices, a ver, me surge un pensamiento agresivo hacia alguien. Si dirijo ese pensamiento agresivo hacia alguien, reflexiona Jane, estoy dirigiendo una corriente telepática energética hacia ese alguien y ese alguien en su inconsciencia puede asumirla y puede reforzar en él procesos inconscientes en los que asuma ese pensamiento agresivo sobre él mismo. Entonces, no puedo dirigir pensamientos agresivos hacia alguien, reflexiona Jane. Pero por otra parte, si ese pensamiento agresivo que ya está en mí me lo oculto, lo reprimo, puedo herirme a mí, reflexiona Jane, y hacer surgir síntomas físicos de algún tipo. Entonces Jane tenía esa duda. A ver, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y entonces, bueno, recuerda cómo le dijo a Rob, pregúntale a Seth en la siguiente sesión. Durante esa sesión, Seth explicó la diferencia entre la represión y el enfoque correcto. Ruburt debe recordar, Ruburt, recordemos, es como le llama Seth a Jane, es el nombre más representativo de el periplo experiencial de esa identidad que ahora es Jane, Ruburt. Ruburt debe reconocer el resentimiento cuando lo siente, identificarlo. Estoy con resentimiento, está en mí. Aquí está. Y luego comprender que ese resentimiento puede combatirse y desecharse.
Ya lo he identificado y entonces ahora sé que puedo hacer algo para que deje de manifestarse. Así es como hay que interpretar esta frase de Seth, que puede combatirse y desecharse. Combatirse y desecharse en el sentido de alcanzar a la causa profunda que produce esa emoción de resentimiento, darse cuenta de que ahí, en esa creencia, hay algo equivocado con respecto a la información espiritual y corregir esa creencia. Eso es combatir y desechar el resentimiento. ¿De acuerdo? Nos dirá después Seth, y esto también nos lo dicen otros canalizadores, como por ejemplo Tobías, nos dirá que la emoción, esto nos lo dice Seth en este capítulo, pero también hay una parte en la que Tobías lo reconoce expresamente. La emoción no somos nosotros, la emoción pasa a través nuestro. Entonces tú la observas, la reconoces y la observas, no la reprimes. No, es que no quiero sentir eso. Perdona, es tarde. La causa se produjo ya aquí, en estas experiencias, influidas por ese elemento de diseño que es el tiempo lineal, hay un retardo entre causa y efecto. Ya se produjo la causa. Este es el efecto. Tú no puedes ahora arreglar algo en el efecto. Lo que se está manifestando se va a manifestar. Lo que estás sintiendo lo vas a sentir, porque la causa se determinó previamente. Reprimir esa emoción es pretender solucionarlo en el efecto y pierdes de vista la causa. Entonces tienes que sentirlo, porque va a pasar por tu cuerpo. La emoción no lo eres tú. Eso nos lo dice a continuación Seth. No eres la emoción, simplemente eres un vehículo a través del cual la emoción pasa. Y entonces la sientes, la identificas y dices, esto significa algo. A ver si logro darme cuenta de qué significa esto que está ocurriendo, esta emoción que estoy sintiendo. No obstante, debe hacerse el reconocimiento inicial. Enseguida, hacerle imaginar que arranca el resentimiento desde la raíz y lo reemplaza por un sentimiento positivo. Bien, esto es una vez que ya lo has reconocido. Vale, estoy sintiendo esto, me siento así. Ya está. Llora si quieres. Ya haré la reflexión. Pero ahora mismo, una vez que estoy sintiendo esto y ya lo he reconocido, ahora puedo poner algún remedio inmediato, que es poner un sentimiento positivo. ¿Cómo se pone un sentimiento positivo? Pues inmediatamente cambiando el punto de vista, aunque sea superficial y a cortísimo plazo, cambiando el punto de vista sobre la cuestión. Un proceso mental de emergencia, ese cambio, que induce un sentimiento positivo en ese momento. Pues, por ejemplo, cuando te ocurre, te tropiezas y bueno, pues te dañas en una mano al caer en el suelo, o te das con la cabeza con algo, en fin, y entonces estás con ira, estás con angustia y estás con una sensación de injusticia. ¿Por qué me ocurre esto a mí ahora que me tengo que caer? Entonces, ya estás sintiendo ese resentimiento. Estás resentido contigo mismo y estás resentido con el pico de la mesa con el que te has dado en la cabeza y estás resentido con todo. Bueno, ya analizarás por qué se ha manifestado eso más detenidamente, pero ahora un remedio de emergencia es decir, por ejemplo, bueno, todo sucede por algo. Un remedio de emergencia, un cambio de enfoque. Bueno, todo sucede por algo. Ya veremos lo que es. Y entonces te ríes un poco. Ja, ja, ja. Es un remedio de emergencia. No ha sido la causa profunda, pero has cambiado después de identificar que estás... que no puedo, estoy activado completamente. Y esto es por algo. Y tengo que analizar por qué me sucede que en algunas ocasiones me sucede todo tipo de desgracias. Me tropiezo, me caigo, me doy. ¿Por qué me sucede eso? Lo tengo que analizar. Pero ahora mientras ya he identificado, ya he reconocido que me sucede, cambio el enfoque. Bueno, por algo será. Ya lo averiguaré. Te ríes y sigues.
pero debe imaginar el proceso de deshiervar, de desenraizar el mal sentimiento. Es decir, ahí en esa solución de emergencia rápidamente, tienes que imaginarte que estás sacando un sentimiento y cambiándolo por el otro. Luego ya harás esa reflexión prospectiva profunda hacia las creencias. ¿Qué ha ocurrido para que yo estuviese ya en ira? Y si estoy en ira me voy tropezando con todo y me voy dando con todo. Pero ya estaba en ira. ¿Por qué estaba en ira? Pues porque había tenido un encuentro con tal persona, con tal pariente, con mi pareja y no sé qué. Y entonces, bueno, pues había dicho o hecho mi pareja una cosa que a mí me saca de quicio. Bueno, pues ¿cuál es mi creencia en cuanto a la percepción de lo que he visto en mi pareja para que me saque de quicio y luego resulta que entre en ira y me tropiece con todo? Y ahí ya vas avanzando hacia la causa real. Entonces hay dos niveles. El nivel de urgentemente tengo que cambiar el punto de vista porque si sigo con ese resentimiento alimentándolo, pues no voy a parar de tropezarme y al final puede ser que acabe teniendo un severo accidente doméstico porque empiece a pegarle patadas a algo y ya sí que se me caiga algo importante en la cabeza o lo que sea. Entonces tengo que cortar, pero tengo que realizar posteriormente esa reflexión, ¿de acuerdo? Aquí está contando Seth. No hay que reprimir, hay que identificarlo, pero rápidamente a continuación desenraizar el sentimiento con un enfoque de urgencia. Bueno, oye, pues estas cosas ocurrirán por algo. Vaya chichón me acabo de hacer. Ya está, te levantas, te ríes un poco, te relajas y continúas. Esta es la diferencia entre la represión y la acción positiva. Reprimirlo sería, después de haberte dado el golpe, sin hacer ninguna reflexión, seguir haciendo cosas, sin hacer ninguna reflexión. Entonces, has tapado la ira, no la has reconocido, no la has desenraizado, no has hecho una atención consciente. Es que es muy sutil. Por eso insiste Jane en reflejarlo aquí para que se vea bien. Esta es la diferencia entre la represión y la acción positiva. En la represión el sentimiento se entierra, se esconde o se ignora. Con nuestro método se le reconoce, imaginativamente se le arranca como algo indeseable, se le desenraiza y se le reemplaza por el pensamiento de paz y energía constructiva. El ejemplo que he puesto yo. Bueno, oye, pues todo ocurre por algo, ya veré por qué ha ocurrido esto, pues, en fin, ya está, ya está, que el día continúa y es muy bonito como para amargárselo. ¡Hala! Listo. Seth frecuentemente ha advertido contra el tratar de reprimir agresiones debido al temor a ellas. Rob dice que resulta sumamente chistoso para él cuando Seth, hablando a través de mí, me hace actuar de este modo. Sus sugerencias, sin embargo, siempre han sido excelentes. Aquí deja mención Jane de que Seth frecuentemente advierte contra el tratar de reprimir agresiones debido al temor a ellas. No quieres sentir, porque es doloroso a veces sentir esas emociones de ira o de tristeza. Es doloroso, no las quieres sentir. Seth te dice, cuidado, tienes que sentirlas e identificarlas. Otra cosa es que no las tengas un año entero ahí, ni un mes entero, ni una semana entera, ni un día entero. Las sientes, las reconoces, las identificas. Esto es lo que estoy sintiendo claramente y es por algo y tengo que averiguar por qué es. Y a partir de ahí, a desenraizar ese sentimiento de urgencia con un enfoque positivo, con un pensamiento rápido en ese momento, que no va a esquivar el que tú tengas que hacer una reflexión posterior mucho más profunda sobre cuál es la creencia antecedente que desencadena todo ese proceso encadenado.
Posteriormente hizo ver un punto interesante. Si el deseo de salud, en vez de ello, lleva a una preocupación sobre los síntomas que se deben vencer, lo mejor es que trates de evitar todos los pensamientos sobre la salud y te concentres en otras direcciones, como el trabajo. Ah, estamos hablando del hipocondriaco. Si el deseo de salud, en vez de a ese cambio de enfoque rápido y luego al análisis de las causas profundas, en el ejemplo de la jaqueca, del dolor de cabeza, sí, me está doliendo la cabeza, terriblemente, pero esto es una cuestión del pasado. Ya me estoy sintiendo mejor y te enfocas a otra cosa. Si en vez de eso, dice Seth, te lleva a una preocupación, si es excesiva, a una obsesión, sobre los síntomas que se deben vencer, es decir, cuando empiezas a, obsesionado, darle vueltas y vueltas sobre esos síntomas y lo que puede desembocar finalmente en tal o cual enfermedad, tendré esto o aquello, pues seguro que fíjate, y si es un tumor, ese dolor de cabeza cerebral, y será pequeño y será grande, pues tengo que ir al médico inmediatamente a ver que me haga un escáner, a ver el tumor si es pequeño, porque seguro que es un tumor, porque entonces bla, 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 claro. Si tienes tendencias hipocondríacas, es decir, a magnificar un síntoma y entonces empezar a reproducir artificial y falsamente lo que puede ser ese síntoma en tu mente, pues entonces te dices, lo mejor es que trates de evitar todos los pensamientos sobre el tema, sobre la salud, trata de evitarlos y concéntrate en otras cosas que te entretengan, en el trabajo, en un entretenimiento, lo que sea. No pienses. Si tú tienes esa tendencia obsesiva, pues no pienses. Tal énfasis puede conducir a enfocarse sobre los obstáculos que se interponen en el camino y esto refuerza la condición negativa. Claro, si tú le das énfasis a cuando tienes unos síntomas, bueno, pues aquí está hablándose de los dos extremos del péndulo. Un extremo del péndulo es que tienes un síntoma y no le haces ni caso, lo ignoras. No quiero saber nada del tema. O sea, es que esto ni me está ocurriendo, lo ignoras. Otro extremo del péndulo es que te obsesionas tanto con ese síntoma que empiezas a montarte una película mental sobre todo tipo de maldades que te suceden y que se están manifestando con ese síntoma, tumores cerebrales, en fin. Entonces te dice, no, hay un punto intermedio, que no es ni ignorarlo ni obsesionarse, que es reconocerlo, esto me está ocurriendo, y a partir de ahí, de urgencia, desenraizarlo, que es tomar un enfoque rápidamente positivo sobre el asunto, que yo recomiendo que sea, por algo está ocurriendo esto, en fin, ya lo he reconocido, sé que lo tengo que mirar y ahora lo que no voy a hacer es obsesionarme con ello y entonces a otra cosa mariposa. Y ya, pues yo me quedo en mente con que, bueno, pues si no soy capaz de reconocer de qué viene, pues tendré que ir a ver a alguien que me haga de espejo. Pues un médico, un psicólogo, un terapeuta energético, en fin, un orientador espiritual, ya cada uno pues lo que considere. Pero conociendo cuál es el proceso. Seth siempre dice que la vida es abundante, vigorosa y fuerte. Cada uno de nosotros posee sus propias defensas. Fijaos, dice, sus propias defensas contra sugestiones negativas y deberíamos confiar plenamente en nuestra propia inmunidad. Fijaos qué actualidad tiene esta frase hoy en día. Esta frase de 1965, 66, 67. Fijaos, la voy a repetir, hoy en día estamos en la época del coronavirus, ¿de acuerdo? Seth siempre dice que la vida es abundante, vigorosa y fuerte. Cada uno de nosotros posee sus propias defensas contra sugestiones negativas.
y deberíamos confiar plenamente en nuestra propia inmunidad. Confiar plenamente en nuestra propia inmunidad. En fin, no hace falta decir más. La gente reacciona a las sugestiones negativas únicamente cuando su propio marco mental es negativo. Sugestiones negativas de los medios de comunicación, tu marco mental es negativo, reacción. Te están influyendo, están consiguiendo tener un efecto en ti. Entonces, nos cerramos a nosotros mismos y a las energías constructivas que necesitamos. Estás inhibiendo ese carácter de la vida abundante, vigoroso y fuerte que constituye tu propia inmunidad. Lo estás inhibiendo. Si por tu propio marco mental negativo, esa sugestión negativa de los medios de comunicación te afecta. Entonces, apartas lo que de por sí es tu mejor defensa. Lo apartas. Y tu única defensa. También en este caso, Seth no está sugiriendo que reprimamos la emoción. Sobre todo, la espontaneidad es la regla. Fijaos porque introduce aquí Jane Seth un concepto, el de la espontaneidad, muy interesante. Muy interesante. Lo he medio introducido yo cuando he hablado de cambiar el enfoque de urgencia con... bueno, por algo será. Ya está, venga. A cambiar rápidamente. Se acabó. Listo. También en este caso, Seth no está sugiriendo que reprimamos la emoción. Sobre todo, la espontaneidad es la regla. Si fuéramos verdaderamente espontáneos, dice Seth, no necesitaríamos preocuparnos respecto a sugestiones negativas, porque nuestra salud se mantendría normalmente. Si fuésemos espontáneos, dice Seth, no necesitaríamos preocuparnos respecto a adquirir sugestiones positivas constantemente para neutralizar las sugestiones negativas que recibimos del entorno. No tendríamos que preocuparnos. La mera espontaneidad supliría el tener que estar sugestionándonos positivamente como una discriminación activa. No tendríamos que hacerlo si diésemos rienda suelta a la espontaneidad. Esto es un concepto muy avanzado que nos está dando Seth en 1960, muy avanzado. De hecho, es un concepto que no se oye demasiado posteriormente en los otros textos, este de la espontaneidad. Si fuéramos verdaderamente espontáneos, dice Seth, repetimos, no necesitaríamos preocuparnos respecto a adoptar sugestiones positivas, porque nuestra salud se mantendría normalmente. Vamos a ver por qué. Uno de mis estudiantes, un hombre de empresa, dice Jane, siempre se preocupa cuando Seth habla sobre espontaneidad, pues equipara esto con la falta de disciplina. Seth llama a este hombre el decano, con cierto humorismo afectuoso, porque es uno de mis mejores estudiantes y los demás escuchan sus aventuras psíquicas con una buena dosis de interés. El decano. Pero él es en gran parte un hombre tradicionalista, y la palabra espontaneidad puede ser como si le enseñas un paño rojo a un toro. Es decir, que cada vez que surge la palabra espontaneidad, él entra al trapo y defiende que no, que la espontaneidad no es buena porque genera indisciplina. Bueno, a eso se refiere Jane. Por lo menos en lo que a él concierne. Yo hablo de mí, no hablo de vosotros, pero yo yo reprimo mi espontaneidad porque entonces no seguiría las reglas que previamente me he marcado. Bueno, pues así es el decano. Y yo tengo que admitir que muchos de nosotros abrigamos el sentimiento, dice Jane, de que nuestras emociones internas son a veces, dice, demasiado calientes como para manejarse.
Jane tiene que admitir que cuando te entra una emoción y te activa, se podría decir, cuando entra hasta la cocina de tu mente, esa emoción, y te activa muchísimo, es difícil manejarlo. Claro, en fin, yo tengo que admitir, y yo también lo tengo que admitir, y supongo que cualquiera de los que estamos viendo este vídeo podrá admitir que cuando ya se ha metido la emoción hasta la cocina, pues ya hay que activar procedimientos de urgencia, porque la causa además está lejana. Es decir, la causa ya se desencadenó y ahí lo que tienes es el efecto y bueno, pues como ya hemos visto, hay que identificarlo, reconocerlo, sentirlo, ser consciente de él y una vez que se ha hecho eso, desenraizar para que no te esté amargando la vida, ¿de acuerdo? Punto intermedio, punto de equilibrio en la polaridad de entre ignorarlo y reprimirlo o obsesionarse con ello, ¿de acuerdo? Punto intermedio. Identifico, reconozco, vale, esto me está ocurriendo, me lo tengo que mirar y ya desenraizas ese sentimiento con un procedimiento de urgencia y lo cambias por otro. Bueno, pues dice Jane que tiene que admitir que no es sencillo cuando te posee la emoción. No es sencillo, claro. Cierta noche estábamos hablando sobre esto en nuestra clase, la clase que tiene Jane de percepción extrasensorial. Cuando de pronto Seth entró. Seth entra en las clases de Jane pues, cuando lo considera oportuno. Las emociones fluyen a través de ti como nubes de tormenta o como cielos azules, y tú debes mostrarte abierto y reaccionar a ellos, dice Seth. Tú no eres tus emociones. Ellas fluyen a través de ti. Tú las sientes y entonces desaparecen. Cuando pretendes retenerlas atrás, antes de sentirlas, las haces crecer hasta convertirlas en montañas. He dicho a nuestro decano que la espontaneidad conoce su propia disciplina. Hasta aquí. Vamos a explicar, porque es un párrafo demasiado largo de Seth para analizar luego posteriormente. Hasta aquí. Bien, más de lo que estaba diciendo previamente. Dice, las emociones, tú no eres las emociones fluyen a través de ti, tú las reconoces, las sientes, estoy sintiendo esto, lo reconozco, lo identifico, lo estoy sintiendo, está aquí, bien, vale. Pero en un extremo del péndulo, que es ignorarlas o reprimirlas, no haces ese proceso, no las reconoces, no las identificas y no las sientes. No. Ya dicho Seth antes, en otro extremo del péndulo, te obsesionas con ellas, tampoco. Pero ahora está en este extremo, en el de la represión, en el de no reconocerlas. ¿De acuerdo? He dicho a nuestro decano que la espontaneidad conoce su propia disciplina. Tu sistema nervioso sabe cómo actuar si reacciona espontáneamente cuando se lo permites. Si asoma la emoción y el ego toma el control, no la puedo sentir, pues no surge la espontaneidad resultante de sentir esa emoción, porque ahí se produce un mecanismo que a ti se te escapa, pero que es necesario. Es decir, cuando se dice hay que identificar la emoción y hay que sentirla, es por algo. Por lo que se dice que es precisamente porque permitiendo esa espontaneidad se produce algo que es beneficioso. Dice Seth, es perjudicial reprimir la emoción, es decir, ignorarla. Es perjudicial obsesionarse con ella y mantenerla en ti un tiempo excesivo, innecesario. Es adecuado sentirla, identificarla, el tiempo necesario y luego desenraizar. Y es esa espontaneidad, sin reprimir artificialmente y sin obsesionarse y mantener la emoción artificialmente también, ambas actitudes egoicas, sino dejarla sentir
porque es lo que me está viniendo ahora mismo, espontáneamente ahí sucede algo. Y esa espontaneidad es permitir que suceda, permitir que fluya esa emoción. Intervenir antes de que fluya la emoción es artificial. Sostenerla indebidamente un tiempo excesivo, obsesionándote con ella, el hipocondríaco, es artificial. Deja que fluya la espontaneidad. Vale, aquí está la emoción. La siento. Tu sistema nervioso, hemos dicho, sabe cómo actuar si reacciona espontáneamente cuando se lo permites. Tu sistema nervioso sabe qué hacer. Eso para lo cual es bueno sentir la emoción se activa. Sabe qué hacer tu sistema nervioso con ello. ¿De acuerdo? Déjale actuar espontáneamente. Únicamente cuando tratas de negar tus emociones, éstas se tornan peligrosas. Bien. Seth no nos va a decir qué es lo que tu sistema nervioso hace. Te dice, tu sistema nervioso sabe actuar, sabe cómo actuar. Algo en ti sabe cómo actuar. No nos dice el qué, no nos dice cómo actúa, pero sí nos dice que es necesario que eso se produzca. Porque si tú te niegas las emociones, está hablando ahora del extremo pendular de la represión, estas se tornan peligrosas. ¿Por qué? Porque siguen manifestándose, pero para ti es inconsciente ya. También es peligroso cuando te obsesionas con ellas. Otro extremo del péndulo. Porque entonces, bueno, en fin, todos nosotros conocemos algún hipocondríaco, incluso alguno de nosotros seremos hipocondríaco, y creo que a estas alturas nos habremos dado cuenta de que obsesionarse con algo, empezando a artificialmente montarse una película de lo que supone ese síntoma, pues eso acaba en que no sales del hospital nunca, porque todo es irse al hospital a que te vean a ver los 20 tumores que te han surgido porque te duele la cabeza, y eso no es. Entonces, mientras te hacen los escáneres de los tumores, te van descubriendo otras cosas y tú, como te obsesionas con todo lo que te descubren, pues te mandan otras pruebas y no sales de allí. No sales de allí nunca. Y siempre tienes síntomas que puede ser de todo y te vas a hacer todo tipo de pruebas sin esperar ni 2 segundos y sin reflexionar nada más, y entonces no sales de ahí. Entonces, bueno, pues son los dos extremos, ¿de acuerdo? Esa noche teníamos un nuevo estudiante, sigue diciendo Jane, al contar lo del decano y de esa sesión, y alguien hizo la observación de que Seth podía ser sumamente severo. Ahora él dijo en broma, he sido drásticamente maligno esta noche y por lo tanto he venido a demostrar a nuestro nuevo amigo aquí que soy un individuo jovial. Esa por lo menos será mi intención inicial. Ahora ya ha cambiado, pues debo decirte de nuevo que el yo interior, al actuar con espontaneidad, automáticamente muestra la disciplina que tú todavía no entiendes. Bueno, hace una broma Seth, porque lógicamente Seth está oyendo lo que está ocurriendo allí, aunque no esté. Y entonces un estudiante pues hace una mención de que Seth a veces pues es severo en el sentido de que te da un zasca, te da un zasca por tu bien, pues te dice las cosas como son, como son. Se dice, te dice las verdades del barquero. Bueno, pues te dice las cosas no con severidad, sino pues, con realidad, con contundencia, como son, porque te puede beneficiar. Y entonces, bueno, pues él entra, hace la broma, he sido drásticamente maligno esta noche con el decano porque le he dicho las cosas como son. Y es que el decano decía, si yo me dejo a la espontaneidad y no intervengo antes, pierdo la necesaria disciplina que yo mismo me he marcado como modus vivendi. Entonces no quiero ceder la espontaneidad. Y entonces le dice Seth, pues eso no está bien, no estás actuando correctamente. Eso podría servir de argumento para ese nuevo estudiante
que decía que Seth era muy severo porque le había oído, en fin, contradecir a el decano pues de una forma contundente, ¿no? Estás equivocado, estás equivocado. Bueno, igual no te lo puedo explicar muy bien, pero estás equivocado. Créeme que estás equivocado. Bueno, entonces, lo que dice Seth a continuación es que, bueno, hace la broma de que le va a demostrar que es jovial y luego mete la cuestión de la espontaneidad y dice, pero eso es lo que yo quería, pero acabo de cambiar de opinión y entonces no voy a ser jovial. Y lo que te digo, debo decirte de nuevo, y esta es la broma, como me han dicho que soy severo, pues me voy a mostrar jovial y la broma es, pero acabo de cambiar de opinión en segundo y medio y voy a volver a ser severo. Y voy a volver a decirle al decano que critica la espontaneidad, porque él prefiere ser muy rígido y muy tradicional y muy regulado por sus reglas, interviniendo las emociones antes de que se produzcan, pues le voy a decir al decano que el yo interior, al actuar con espontaneidad, automáticamente muestra la disciplina que tú todavía no entiendes. Es decir, que la disciplina del espíritu cuando se le deja actuar es la verdadera disciplina que tú no estás alcanzando a ver que podría producirse porque intervienes con una disciplina artificial desde el ego que no sabe nada e impides con la espontaneidad, dejando que el espíritu actúe, impides esa verdadera disciplina. Y como sé que de esto pueden quedar dudas, vamos a dejar que Seth nos explique cuál es la buena disciplina de la espontaneidad, la disciplina del espíritu, siempre que se la deje actuar. Y luego haremos un comentario. Sigue diciendo Jane, ahora Seth, a través de mis ojos, paseó la vista por todo el salón. Alguien recogió mis anteojos, mis gafas, y los colocó en la mesa para café. Como ya mencioné antes, cuando Seth se presenta, siempre me quita los anteojos y a menudo los arroja con fuerza sobre la alfombra, como diciendo, yo no necesito las gafas que llevas tú. Bueno, así es Seth. Las luces estaban encendidas, como siempre. Él se enfrentó al grupo y dijo enfáticamente, ustedes no son sus cuerpos. Ustedes son sus emociones. Tienen emociones, tienen pensamientos, como tienen huevos para el desayuno. Pero ustedes no son los huevos y tampoco son sus propias emociones. Esto debe ser un error de traducción porque le falta el no a ustedes son sus emociones. Luego dice, ustedes, como no son ni sus huevos ni el tocino, bueno, esto se refiere al desayuno americano de aquella época de huevos con bacon, que es el desayuno tradicional americano, también ahora mismo, ¿no? Tradicional. ¿No? Bueno, entonces les dice, ustedes para desayunar toman huevos y bacon, pero no son ustedes los huevos y el bacon. Bueno, pues ustedes no son sus cuerpos, ustedes no son sus emociones, ustedes no son sus pensamientos, ustedes son algo más profundo. Hay un error de traducción aquí que le falta un no. Tienen emociones, tienen pensamientos, como tienen huevos para el desayuno, pero ustedes no son los huevos y tampoco son sus propias emociones. Ustedes son tan independientes de sus pensamientos y emociones como lo son del tocino y los huevos. Ustedes usan el tocino y los huevos en su composición física y usan sus pensamientos y emociones en su composición mental. Puedo desayunar huevos con tocino o puedo desayunar una tostada de aguacate. Puedo elegir. Puedo elegir unos pensamientos y por lo tanto unas emociones. Puedo elegir otros pensamientos y por lo tanto otras emociones.
Seguramente no se identifican con un trozo de tocino, entonces no se identifiquen con sus pensamientos y emociones. Ustedes no son eso, son otra cosa. Ustedes tienen pensamientos y emociones, unos u otros según elijan. Vamos a poner a cargar. Me está dando el aviso. Ahí. Cuando establecen barreras y puertas, entonces encierran las emociones dentro de ustedes. No entra la emoción o no sale la emoción. Como si almacenaran toneladas de tocino en sus refrigeradores y luego se preguntarán por qué no queda espacio para nada más. Lo que dice Seth es, llega la emoción. Bueno, en ese momento, pues como no eres muy consciente, no sabes por qué llega esa emoción. Pero bueno, llega. Se debe a un pensamiento que se te ha colado y llega la emoción. Y entonces, tú la sientes. ¿No? Siento, aquí está. Fíjate, y la dejas irse. Si te impones la disciplina de no sentirla, los hombres no lloran, por ejemplo, pues estás impidiendo que actúe la espontaneidad del espíritu, que viene cuando la sientes. Dice, tu sistema nervioso sabe qué hacer con esa emoción. Luego, yo añado, para que se entienda un poquito mejor, es que el espíritu sabe qué hacer cuando se manifiesta esa emoción, mejor que tú. Si tú la reprimes o le das demasiado valor, o te desconectas de ella, o te conectas excesivamente con ella, entonces estás interfiriendo en algo más profundo que va a saber qué hacer con ella, más profundo que el ego. El ego se manifiesta en la polaridad y lo que es más profundo se manifiesta en lo que es, fuera de la polaridad. Luego se dirigió al decano, sigue diciendo Jane. ¿Por qué resulta tan difícil para ti aprender lo que es la libertad? Contesta el decano. La libertad, en el sentido total, parece como irresponsabilidad, casi, contesta el decano. Tal es ciertamente tu interpretación, hizo ver Seth, y eso se debe a que tú estableces demandas, solicitudes de cómo quieres que sean las cosas. Todo tiene que suceder de esta forma. Requiero, demando que esto sea así, como yo pienso, le dice Seth al decano. Repetimos, tal es ciertamente tu interpretación, hizo ver Seth, y eso se debe a que tú estableces demandas. Ahora yo te pregunto, es una pregunta muy larga, ¿cuán lejos piensas que una flor llegará si en la mañana vuelve su cara hacia el cielo y dice, pido sol, y ahora necesito lluvia, así que la pido? Y pido que las abejas vengan y tomen mi polen, y pido, por tanto, que el sol brille durante cierto número de horas, y que la lluvia se precipite durante otro cierto número de horas, y no más. Y que las abejas vengan. Y pido que vengan las abejas A, B, C, D y E, pues no aceptaré que vengan otras abejas. Demando que la disciplina funcione y que el suelo obedezca mi mandato. Pero no permito al suelo ninguna espontaneidad por sí mismo. Y no estoy de acuerdo en que el sol sepa lo que está haciendo. Requiero, demando que todas estas cosas obedezcan mis ideas de disciplina. La pregunta de Seth es, ¿tú piensas que una flor actúa así? ¿Y le falta algo a la flor? Esto es lo de los lirios del campo, de aquella célebre parábola de Jesús sobre la abundancia.
y los pájaros del cielo. Sigue diciéndole Set al decano. ¿Y quién, te pregunto, escucharía? Pues en la milagrosa espontaneidad del sol hay una disciplina que se te escapa por completo y un conocimiento más allá de cualquiera que conozcamos. Y en el vuelo espontáneo de las abejas de flor en flor existe una disciplina más allá de cualquier otra que tú conozcas. Y leyes que siguen su propio conocimiento y el gozo que está más allá del mandato. Pues la verdadera disciplina, ¿sabes?, solo se encuentra en la espontaneidad. La espontaneidad conoce su propio orden. Y esto ni más ni menos que le quiere explicar Set al decano es entrega al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu actúe. No interfieras en lo que ocurre pensando que lo puedes controlar. Hay algo mucho más profundo, mucho más poderoso, que es tu yo superior, tu espíritu, que es uno con el de toda manifestación viviente y que sabe perfectamente cómo actuar para el bien final, dado que el principal titular de eso que llamamos espíritu es el origen de la realidad total, el absoluto, eterno e infinito Dios. Y tu interferencia en aras de tu propia disciplina egoica impide que actúe la profunda e hipersabia espontaneidad del espíritu. De nuevo Set dirigió la vista al decano, pero ahora se dirigió a los otros en el grupo. En el trabajo espontáneo de sus sistemas nerviosos, ¿qué encontramos? Vemos aquí la cabeza del decano que descansa sobre sus hombros y el intelecto que demanda disciplina. Y no obstante todo esto, descansa en las obras espontáneas del yo interior y del sistema nervioso del cual el intelecto sabe muy poco. Y sin esa disciplina espontánea, no habría ego que se asentara sobre los hombres y demandara disciplina. Ahora que he probado cuán jovial soy, pueden tomarse un descanso. Efectivamente, pues Set dice esto de una forma muy jovial porque lo que le está diciendo al decano es: tú intentas imponer una disciplina sobre una espontaneidad que es la que está permitiendo que tú seas e impongas esa disciplina. Esto es como cuando Ramta te dice: tú te sientes mal por lo que haces aquí, pero no te estás dando cuenta de que si Dios no permitiese que hicieses eso, finalmente no lo harías, no podrías hacerlo. Es decir, si tú estás ahora mismo experimentando lo que experimentas, que tú te estás culpando porque estás experimentando esto o lo de más allá o aquello, y esto es bueno y no es bueno y es preferible y es rechazable y es malo y con tu mentalidad dual, polar, con ese implante restrictivo que no sabes nada, plantéate, ¿tú crees que si Dios no quisiese permitirte hacer algo, podrías hacerlo? Hay una espontaneidad del espíritu muy sabia por encima. Eso es de lo que quiero, dice Set, dice Ramta, dice el espíritu, a estos fragmentos evolucionarios experimentadores. Eso es lo que queremos que os deis cuenta, de que vuestra disciplina sobreimpuesta sobre la espontaneidad del espíritu da risa y os impide reconocer quiénes sois, porque os impide daros cuenta, como decía Ramta, daros cuenta finalmente de mi amor
actuando sobre toda manifestación. Os impide, relegáis a un segundo plano la sabiduría del espíritu manifestándose en la vida, pretendiendo imponer vuestra propia disciplina, pretendiendo que sea sabia conforme a vuestro esquema de pensamiento que habéis obtenido, por cierto, de un mundo que se retroalimenta a sí mismo. Bla, 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 bla. Bueno, pues esto es. Todo el mundo rió cuando le dijo Set al decano, si no hubiese una espontaneidad previa permitiendo que todo esto sucediese, tú no podrías estar aquí imponiendo tu disciplina sobre la espontaneidad del espíritu. Entonces, bueno, pues es lógicamente un retruécano muy divertido. Después de nuestro periodo de descanso, Set reanudó su perorata para dar respuesta a algunas otras preguntas, pero puso fin a la última discusión con una sonrisa condescendiente al decano. Ahora bien, las estaciones vienen cada año igual a como se han presentado durante siglos en su planeta y llegan con magnífica espontaneidad y con una creatividad que explota bañando al mundo. Y no obstante, llegan de una manera altamente ritualizada y disciplinada, pues la primavera no se presenta en diciembre y existe una fusión de la espontaneidad y la disciplina verdaderamente maravillosa para contemplarse. Y ustedes no temen la llegada de las estaciones. Esto es como cuando pues un científico muy sujeto a su propio método científico de experimentación, no obstante, pues se inflama interiormente al comprender que hay un orden inmanente tras todo lo aparente que lo rige y reconoce a Dios en ello. Si es que no se impone a sí mismo la disciplina de evitar la espontaneidad de esa inflamación de dicha y ese pensamiento, porque otro científico diría, no pienses estupideces. Aquí no hay nada que rija inmanentemente nada más que las leyes de la física que nosotros estamos descubriendo. Y si no explicamos más cosas es porque, en fin, ya llegaremos a explicarlas, pero todo se explica desde el punto de vista material, de las, bla, 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 de las leyes y de no sé qué. Bueno, pues ahí está otro ejemplo de permitir la espontaneidad o no permitirla. Cada uno de ustedes, a su manera, contribuye, pues pueden considerar el cuerpo de la tierra y todo lo que conocen, los árboles, las estaciones y los cielos, hasta cierto punto como si fuera la aportación de ustedes, la combinación de espontaneidad y disciplina que da fruto a la tierra. Aquí está haciendo Set un guiño a esa idea que él previamente pues lleva ya pues Jane gran parte del libro reflejando, que es que somos creadores de nuestra realidad. Y entonces en un nivel superior pues está esa espontaneidad absolutamente disciplinada del espíritu, que aquí no reconocemos como tal porque intentamos imponer nuestra propia disciplina según cómo nosotros creemos que deben ser las cosas, impidiendo de esa forma la superior y más sabia espontaneidad del espíritu manifestándose. Y nos dice Set, considerad los árboles, las estaciones y los cielos hasta cierto punto como si fuesen vuestras propias aportaciones, dado que vosotros creéis vuestra realidad. Entonces, reconoceos en un nivel superior y dejad que ese nivel superior actúe. Y no intentéis limitarlo desde el nivel inferior, imponiendo vuestras creencias erróneas. ¿Y por qué nuestras creencias son erróneas? Mirad lo que ocurre en el mundo y en vuestra experiencia. Dejad que lo superior,
que ya habéis reconocido que actúa inmanentemente en el mundo, las estaciones, los árboles, la vida desenvolviéndose, las especies, inmanentemente hay un orden a todo. Ya lo estáis reconociendo, dejad que actúe. Por eso, hilando con lo de la emoción sentida, no impidáis que la emoción entre. Ha entrado, sentidla. Se va a manifestar en esa espontaneidad de dejar que la emoción haga lo que tenga que hacer, se va a manifestar una sabiduría superior. Ni la reprimáis, ni la mantengáis un tiempo excesivo artificialmente en vosotros. Dejadla que entre, realice lo que tenga que realizar que el espíritu considere que deba realizar y que salga. Bien. Pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque llevamos 1 hora y 6 minutos y empieza otra explicación de Jane, cambia un poquito el tema, sigue en el tema de la salud, de la enfermedad, de la somatización emocional, de por qué hay que sentir las emociones, pero cambia un poquito, deja de hablar de la espontaneidad, que nos ha ocupado la segunda parte de esta sesión, y comienza a hablar de los elementos biológicos y psíquicos del dolor y la conciencia, y es lo que vamos a dejar para la tercera parte de este interesantísimo capítulo. Habrá una cuarta parte, seguramente, si es que la tercera no llega a ser suficientemente larga como para acabarlo, de este interesantísimo capítulo 13 sobre la salud. Con lo cual, lo dejamos en la página 162, donde comienza la frase: toda la naturaleza funciona espontáneamente. Por lo tanto, sin más, prospector.